Los ataques de dragones de Komodo a humanos son extremadamente raros. Solo hay unos pocos documentados. Sin embargo, cuando estos incidentes ocurren, los ataques de dragones de Komodo están considerados entre los más brutales del reino animal. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ya mismo. En el episodio de hoy, repasamos 3 de las peores veces que los dragones de Komodo atacaron a un ser humano. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Era mayo de 2007, e Indonesia no había tenido una estación seca tan severa en años. El sol era sofocantemente caliente y casi no había humedad en el aire. Los lugareños que están más aclimatados a las condiciones tropicales estaban deseando que llegara la temporada de lluvias, incluso si eso implicaba inundaciones y tormentas. De todas las islas, la isla de Komodo era la que más estaba sufriendo. Esta está mucho menos urbanizada que el resto del país, lo que permite que la vida salvaje prospere allí. Esto es importante para la posibilidad de que la isla de Komodo proteja a los dragones de Komodo que viven allí. Hay otras 2 islas indonesias que también tienen poblaciones de tamaño decente de estos lagartos únicos, pero ninguna más que la propia isla de Komodo. Varias especies de aves y reptiles oceánicos llaman a la isla su hogar, pero estos se encuentran amenazados por su depredador. El pueblo indonesio es muy protector de su inusual y extremadamente peligroso lagarto. No solo porque es un animal raro que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, sino también porque su industria turística depende totalmente de la supervivencia de estos animales. Hay otros lugares que tienen lagartos monitor, pero el dragón de Komodo, aunque esté relacionado con los monitores, es único. Es el único en su especie que es venenoso y además es el más grande de todos. Incluso si te las arreglas para sobrevivir a un ataque de una de estas bestias, las posibilidades de morir por infección y hemorragia después del evento son casi seguras. La mayoría de los pocos supervivientes son aquellos que tuvieron la suerte de que les hayan apuntado la extremidad afectada a los pocos minutos de la mordedura inicial, pero la mayoría de los ataques terminan en muerte. Sin embargo, a pesar de que haya miles de estas criaturas viciosas arrastrándose por toda la isla, los habitantes de Komodo viven bastante pacíficamente entre los dragones de hoy en día. La vida simplemente continuaba, y eso era un gran negocio. Para ser justos con los habitantes de la isla por esta decisión, los ataques son increíblemente raros. En su mayoría, están reservados para las almas muy desafortunadas que tienen la desgracia de encontrarse con una de estas criaturas. Cualquier animal atacará si está acorralado, después de todo. Pero este día de mayo no fue un caso de encuentro accidental entre un humano y un depredador. Esta vez, la criatura estaba cazando activamente. El tiempo seco y caluroso fue una temporada de escasez para los animales en las Filipinas. No había tanta comida creciendo para los herbívoros, por lo que murieron o se las arreglaron para llegar a una de las otras islas que estaban lo suficientemente cerca. Esto significaba que el único gran depredador en la isla tenía menos para comer de lo habitual. Los dragones de Komodo se estaban volviendo inquietos y voraces. Solo estas condiciones extremas habrían llevado a estas bestias a llevar su cuerpo de 200 kilogramos hacia el cuerpo para buscar comida. Justo después de que la mayoría de los adultos se habían ido a trabajar, los niños ya estaban jugando. Era temprano, pero ya hacía calor. Rudyarto Safina era una de las pocas personas mayores que se encontraban por allí esa mañana, además de los niños que vivían en la comunidad. Él siempre cuidaba de ellos. Rudyarto creció siendo vigilado por sus parientes, y él estaba feliz de hacer lo mismo. Uno de los niños que jugaba ese día era el pequeño Rudyarto, o como todos le llamaban, el pequeño Rudy. Rudyarto se sentó a ver jugar a su sobrino de 8 años y se encontró sonriendo al ver cómo el pequeño Rudy hacía caso omiso a todas las reglas del juego. Al niño le parecía increíblemente divertido molestar intencionadamente a sus amigos,
tomando la pelota y fingiendo que jugaba al fútbol americano. Pero a los niños no les importaba, se reían tanto como Rudy. De todos modos, hacía demasiado calor para tomarse el partido en serio. Pero a pocos metros de los niños, oculto entre unos arbustos, yacía el dragón de Komodo que se había escabullido hacia la aldea aquella mañana temprano. Docenas de personas pasaban a su lado, ajenas al peligro que se escondía bajo el follaje seco. Estaba perfectamente camuflado. La mañana estaba tan ocupada por la gente que se dirigía al trabajo y el bullicio temprano de las tareas diarias que este lagarto no se había atrevido a atacar todavía. Estaba vigorosamente hambriento, pero no era tonto. De ninguna manera iba a irrumpir en una calle llena de gente, ya que seguramente lo matarían en el acto si se atrevía a mostrarse. El reptil iba a tener que esperar a que un desafortunado humano se separara de la multitud. Había estado buscando comida durante 2 días, pero no había ciervos ni presas que encontrar. Los humanos eran una presa peligrosa, y los animales lo sabían muy bien. Sin embargo, en tiempos desesperados, se requieren medidas desesperadas. Todo lo que necesitaba hacer era ser paciente. Seguramente uno de ellos vendría a su alcance tarde o temprano. Desafortunadamente para el pequeño Rudy, ese momento llegó demasiado pronto. Después de 1 hora de juego alborotado y varias pausas para beber agua, Rudy tenía la vejiga muy llena. Pidió a sus amigos que detuvieran el juego y esperaran a que él regresara, ya que no quería perderse la diversión si podía evitarlo. Rudy corrió tan rápido como pudo hacia la mata de arbustos al otro lado de la carretera para hacer sus necesidades. La criatura, que estaba al acecho, no podría haber pedido una mejor presa. El chico corría directamente hacia los arbustos donde se escondía. Rudy no miró el suelo, o habría corrido en la otra dirección al ver al dragón enroscado allí. Sus ojos estaban en el juego, asegurándose de que sus compañeros no se atrevieran a seguir sin él. Pobre Rudy, ni siquiera había tenido la oportunidad de desabrocharse los pantalones cuando la bestia se abalanzó sobre él. Mientras gritaba, todo su cuerpo fue levantado por encima de los arbustos. El lagarto no paraba de morderlo, y cuando cerró sus mandíbulas alrededor de la delgada estructura de Rudy, tanto el chico como el animal fueron levantados varios pies en el aire, impulsados por la pura fuerza bruta y la velocidad con la que golpeó a Rudy. Por un segundo, que parecía durar una eternidad, los chicos en la calle de tierra miraron con horror la escena que se desarrollaba ante ellos. Rudy y el dragón navegaban por el aire, y cuando bajaron de su arco aéreo, la criatura comenzó a sacudir la cabeza violentamente. Ya había probado la sangre. Ahora no iba a parar. En una lluvia de sangre, los miembros de Rudy golpearon el suelo con tal estrépito que todo tembló. Un hombre corrió hacia la sangrienta escena, recogiendo una pelota de fútbol mientras corría. Era lo más grande que podía tener en sus manos. La lanzó con precisión milimétrica, pero la pelota simplemente rebotó en la espalda del lagarto furioso sin que la criatura siquiera se diera cuenta. Estaba sacudiendo y gritando tan ferozmente que las extremidades del niño se desprendieron de su cuerpo mientras se agitaba violentamente. A medio camino, recogió una roca del tamaño de un puño y la lanzó también, y varias rocas más volaron hacia el reptil desde detrás de él. La acción de Rudy harto sacó a los chicos de su estupor y lanzaron sus propios misiles al animal. Ya había docenas de rocas volando por el aire, y antes de que los chicos lanzaran la segunda ronda de rocas, el resto de los pocos aldeanos en las inmediaciones se unieron con escobas, botellas vacías y lo que fuera. En la lluvia de sangre, pedazos de polvo, carne de Rudy y el cuerpo agitado de la bestia que estaba tratando de rasgar al joven en pedazos, era imposible distinguir algo. Finalmente, la bestia sintió los golpes y soltó a su presa para encontrar la fuente del dolor. Cuando miró hacia arriba, vio a unas 20 personas moviéndose hacia él sin piedad, lanzando objetos afilados que rompieron su piel y dejaron heridas abrasadoras. No había manera de que pudiera luchar contra la horda, por lo que giró la cola y se escabulló con una velocidad sorprendente hacia el matorral más profundo, llevándose la mitad inferior de Rudy con él.
Se había ido tan rápido como apareció, dejando un rastro de sangre en la tierra seca detrás de él. Pero el destino del pequeño Rudy ya era irreversible. El monstruo lo había partido completamente en dos de la cintura para abajo. No quedaban nada más que partes de músculo y vísceras. Era un milagro que todavía estuviera consciente. Rudy estaba más allá de gritos y palabras. Miraba salvajemente a sus vecinos, ya que descendían sobre él. Su respiración estaba agitada. Rudyarto se arrodilló junto a su sobrino. Se había quitado la camisa e intentaba detener la hemorragia del muñón en ruinas que quedaba del cuerpo de Rudy. Los hombres, mujeres y niños empezaron a quitarse las camisas para ayudar a detener la hemorragia. Pero Rudyarto apenas había colocado el cuarto trozo de tela alrededor de Rudy cuando el niño se estremeció y se quedó inmóvil. Aquella sonrisa traviesa no volvería a iluminar su rostro, y todo lo que quedaba era el fantasma de los últimos momentos de terror en sus ojos en blanco. Los servicios de emergencia llegaron solo unos minutos más tarde, aunque solo llegaron para retirar los restos. Para ese entonces, los aldeanos ya estaban en los árboles armados con palas, picos y palos afilados. Querían vengar a Rudy y el trauma que habían sufrido. Pero no sirvió de nada. Entre los miles de dragones Komodo, no había manera de saber cuál había atacado a Rudy. Buscaron uno que tuviera heridas por las rocas y botellas de vidrio que le arrojaron, pero fue en vano. La bestia se había ido y después de una semana de búsqueda, tuvieron que rendirse. Para entonces, la mayoría de sus heridas se habrían curado y sería completamente imposible diferenciarlo del resto de las bestias. Habiendo probado la carne humana por primera vez, era solo cuestión de tiempo de que ataque de nuevo, llevando a otro aldeano desprevenido, como Rudy, a su aterradora desgracia increíble. Los dragones de Komodo son la peor pesadilla. Con una boca llena de dientes afilados y dentados para desgarrar la carne de los huesos, una larga lengua bífida que puede oler a su presa a 5 millas de distancia y un veneno que te mata en cuestión de minutos, son uno de los reptiles más temidos del planeta. Se estima que solo quedan 4.000 dragones de Komodo en estado salvaje, los cuales habitan en 5 islas indonesias: Komodo, Rinca, Flores, Gili Dasami y Gili Motang. Son conocidos como comedores de cadáveres, capaces de consumir hasta el 80% de su peso corporal en solo una sesión. Sin embargo, también son excepcionales atacando por sorpresa cuando se presenta la oportunidad. Normalmente se alimentan de animales pequeños, pájaros, huevos de reptil, etc. Pero los dragones más grandes pueden optar por jabalíes, cabras, ciervos, caballos e incluso búfalos de agua. Además, tienen la inquietante costumbre de desenterrar tumbas y alimentarse de los cadáveres, lo que ha llevado a los lugareños a enterrar a sus muertos en suelos arcillosos y apilar rocas en la parte superior para evitar que los lagartos accedan a sus seres queridos. Estas características hacen que los dragones de Komodo sean el objetivo principal de muchos turistas que desean conocer en persona a uno de los depredadores más peligrosos del planeta. En marzo de 2009, Muhammad Anwar, de 31 años, se disponía a recoger fruta en la isla de Komodo. Nadie sabe con certeza qué ocurrió antes del ataque, pero se cree que la siguiente historia es el escenario más probable de lo que sucedió en ese fatídico día. Era un día cálido y soleado, y mientras Muhammad caminaba por los bosques, su olor fue detectado por un par de dragones de Komodo que estaban al acecho. Debido a la destrucción del hábitat, los dragones de Komodo son cada vez más problemáticos para los seres humanos, ya que cada vez merodean más cerca de estos para encontrar comida entre los árboles frutales. Los receptores en el paladar de sus bocas les alerta de una presa a varios cientos de metros de distancia. En silencio, se acercaron con pasos pesados. En silencio, en la hierba alta. Muhammad no era consciente de su inminente destino. Algunos reportes indican que Muhammad era un trabajador agrícola. Otros informaban que estaba entrando ilegalmente al terreno. El director general del Parque Nacional de Komodo, Franciscus Harum, mencionó que estaba prohibido entrar en esa zona del parque
y que Muhammad era un pescador que se había alejado de la playa para buscar fruta. Pero otros creían que Muhammad trabajaba en uno de los frutales del parque recogiendo manzanas para mantener a su familia. En Komodo, además de la industria del turismo, la recolección de frutas y la pesca proporcionan los principales ingresos para los lugareños. Cualquiera que fuera su razón para estar allí, Muhammad estaba a punto de encontrarse en una situación difícil. El joven de 31 años subió al manzano, se arrastró por las ramas hasta alcanzar la fruta más selecta en la parte superior del árbol y la colocó en su bolsa. Estaba a punto de volver a bajar y subir a otro árbol cuando vio algo en el suelo. Era grande. Un destello de color verde oscuro y gris miraba a través de las ramas. Su corazón saltó en su pecho cuando se dio cuenta de que estaba rodeado por no uno, sino 2 dragones de Komodo. Eran enormes, con un peso de alrededor de 70 kilogramos y medían alrededor de 2,5 metros de largo. Observó atentamente mientras contemplaba su próximo movimiento. Decidió esperar a que se fueran, pero los dragones de Komodo no estaban de paso. Estaban allí por él. Era su presa. El olor del joven los había atraído. Estaban buscando su próxima comida y por fin la habían encontrado. Uno de ellos se levantó sobre sus patas traseras y colocó sus garras delanteras en el tronco del árbol. Muhammad sintió el tronco temblar por el peso del lagarto mientras se apoyaba en él, apoyado en su gruesa cola muscular. Sabía que podían trepar a los árboles. Había muy pocas cosas que un dragón de Komodo no pudiera hacer. No solo podían subir a los árboles, sino que eran excelentes nadadores. Podían correr a velocidades de hasta 19 kilómetros por hora y las hembras podían reproducirse sin la participación de un macho. Para suerte para Muhammad, sin embargo, este era demasiado pesado para subir al árbol y se bajó de nuevo al suelo. Pero él estaba atascado. Los animales debajo de él rodeaban el árbol. De vez en cuando se detenían y miraban hacia arriba, observando al joven con interés. Las lenguas entraban y salían de sus bocas y podía ver su piel escamosa y sus poderosas colas. Gritó con la esperanza de que alguno de sus compañeros de trabajo lo escuchara, pero nadie respondió. No sabía qué hacer. ¿Intentaba correr o era mejor esperar a que alguien apareciera? El calor del día lo estaba agotando y el sudor le caía por la cara. Se revolvía inquieto en la rama en la que estaba encaramado, con solo manzanas para mantenerse hidratado. Sabía que sus opciones eran limitadas, por lo que reajustó su agarre en una de las ramas, pero al hacerlo, su palma sudorosa resbaló en la corteza lisa del manzano y perdió el equilibrio. Muhammad se estrelló contra el suelo, pero antes fue azotado y golpeado por las otras ramas mientras caía en picada. El viento se le fue de los pulmones cuando aterrizó en el duro suelo. No tuvo tiempo de levantarse. Inmediatamente sintió que los hambrientos animales desgarraban su carne. Era como un frenesí alimenticio. Cada una de sus bocas contenía 60 dientes diseñados para desgarrar la carne y causar graves daños y lesiones. La fuerza de su mordedura podría romper la pierna de un hombre en 2. Eran despiadados. Por fin, su larga espera para una comida había terminado. Los 2 dragones siseaban mientras atacaban a su víctima. Muhammad gritó de dolor y trató desesperadamente de luchar contra los lagartos. Pero su frenético ataque no le dejaba espacio para maniobrar. Therisia Tawa oyó los gritos desesperados de ayuda y corrió a través del bosque frutal. Cuando llegó hasta Muhammad, se sorprendió al ver cómo la sangre emanaba del cuerpo del joven. Al ver la escena, lanzó piedras a los lagartos gigantes y les gritó. Estos se detuvieron momentáneamente y miraron hacia arriba. Therisia les gritó de nuevo y finalmente se escabulleron entre la maleza. Muhammad necesitaba atención médica urgente si quería alguna posibilidad de sobrevivir. Pero los hospitales eran pocos y distantes entre sí en las islas indonesias. Fue llevado a la orilla y en la lancha de un pescador lo llevaron urgentemente a una clínica médica en la cercana isla de Flores. Trágicamente, Muhammad murió a su llegada a la clínica por la pérdida de sangre que había sufrido. Este trágico incidente fue uno de los muchos ataques en las islas.
La frecuencia de estas situaciones va en aumento y genera temor en las personas que viven en estas zonas. Un mes antes, un dragón de Komodo había entrado en la casa de uno de los guardaparques que vivían por allí y lo atacó mientras éste dormía. Si bien sobrevivió, fue una experiencia impactante. El año anterior, 5 turistas fueron arrastrados a la isla de Rinca tras ser atrapados por fuertes corrientes mientras buceaban. Al llegar a la arena suave luego de una noche de tormenta, no se dieron cuenta de que su calvario no había hecho más que empezar. Cuando salió el sol se encontraron cara a cara con un dragón de Komodo y estuvieron 5 días intentando ahuyentarlo mientras esperaban el rescate. Los lagartos gigantes no tienen más remedio que buscar comida en otros lugares. Vivir tan cerca de la gente está destinado a terminar en conflicto, y aunque los humanos no son su presa típica, atacan si se sienten amenazados o si están realmente hambrientos. Los dragones de Komodo que atacaron a Muhammad ese día aparentemente eran solo eso, animales hambrientos. Lo único que sabemos con certeza es que ese día Muhammad conoció su increíble desgracia. El dragón de Komodo es uno de los depredadores más temidos que existen. Si bien existen pocos en el mundo, y estos están únicamente en algunas islas de Indonesia, suponen una gran amenaza. Siempre están al acecho, buscando una nueva comida. Pueden atrapar a cualquier presa en cuestión de segundos, y con una sola mordedura pueden sellar su destino, ya que tienen una saliva mortalmente venenosa de la cual es muy difícil recuperarse. Los lugareños que conviven con ellos deben estar constantemente atentos. Los niños no deben alejarse demasiado del pueblo y todos aprendieron a tener ojos en la espalda. Es la única forma de sobrevivir en las tierras de este depredador prehistórico. Si haces un movimiento en falso en estas islas, podría llegar a ser tu último. Esto fue lo que descubrió un trabajador en diciembre del 2020, si bien fue demasiado tarde para una segunda oportunidad. El dragón de Komodo es el lagarto más grande y pesado del mundo. Sus datos genéticos remontan a millones de años, pero solo existen en pocas islas de Indonesia: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang y Gili Dasami. Son mortales y tan solo su presencia ya es amenaza suficiente para cualquiera que esté cerca. El dragón de Komodo es conocido por su mordedura mortal. Hasta hace poco, se creía que su boca estaba tan llena de bacterias que al morder a su presa, ésta tendría una infección tan profunda que moriría en pocos minutos. Pero ahora se sabe que estos lagartos tienen glándulas venenosas en su boca. Este veneno es una potente mezcla de proteínas tóxicas que inhiben la coagulación sanguínea, bajan la presión sanguínea e inducen parálisis muscular e hipotermia. Todo esto lleva a la presa a caer en un estado de shock y eventualmente pierde la conciencia. Digamos que no es la mejor forma de morir. Además de esto, el dragón de Komodo tiene dientes filosos que pueden rasgar músculos, lo cual genera daños devastadores y pérdida de sangre significante. Su peligro es reconocido por todo el mundo. Los lugareños y los turistas deben tener cuidado de nunca encontrarse cara a cara con uno de estos animales. En el 2020, el gobierno de Indonesia presentó un plan para armar un centro de conservación en la isla de Rinca. Este anuncio trajo mucho rechazo por parte de la población de dicha isla, ya que no se les había informado de su desarrollo y los grupos conservacionistas estaban preocupados por las verdaderas intenciones detrás de la construcción. El gobierno insistió, indicando que solo estaban creando una mejor experiencia para los visitantes y que el plan turístico traería consigo mucha ganancia económica, que estaría destinada a la preservación de este animal prehistórico. La promoción de este centro incluía un video con la canción principal de Jurassic Park, ya que este se llamaba así, a modo de recordatorio de los millones de años que estos dragones de Komodo han estado rondando en la Tierra. Pero para los conservacionistas, la construcción de este parque fue una vergüenza. Los turistas pagaban por ver al lagarto más grande del mundo en su hábitat natural. No los veían en instalaciones, como en los zoológicos. La destrucción de su hábitat fue un golpe duro para los conservacionistas que habían trabajado incansablemente para proteger esta especie en peligro de extinción. Este centro estaría localizado en el corazón del Parque Nacional de Komodo,
sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO, establecido en 1980 y se extiende por 29 islas, incluidas las más grandes, Komodo, Padar y Rinca. Sin embargo, al igual que todas las actividades en las islas, el trabajo en las obras no estaba exento de riesgos. Los dragones de Komodo nunca habían estado expuestos a este flujo de movimiento ni a los sonidos que comenzaron a azotar su hábitat. Las vibraciones de los taladros y la maquinaria pesada se transmitían por el aire. Eliminaron la vegetación de varias áreas y la flora estaba siendo destruida. Construyeron un puerto en forma de Y para recibir barcos extranjeros. Esta forma fue un guiño a la forma de la punta de la lengua del dragón de Komodo, con la cual huele a sus presas. Los dragones de Komodo estaban intrigados por los olores y sonidos de la construcción, por lo que fueron a investigar. En la isla de Rinca viven más de 1000 dragones de Komodo, siempre al acecho de posibles presas. Aunque se sabe que son carroñeros y se alimentan de animales, también son cazadores avanzados y expertos en abatir presas tan grandes como búfalos de agua. Estos lagartos típicamente llegan a medir más de 2 metros y pesar entre 70 y 90 kilogramos. Elías Agas, de 46 años, era uno de los trabajadores asignados a la construcción del nuevo centro de visitantes de Rinca. Se encontraba trabajando cuando ocurrió todo. El estruendo de los árboles derribados en el centro de la isla atrajo a los dragones a investigar. Sus lenguas bífidas entraban y salían de sus bocas, guiándoles a través de la maleza hacia el lugar de construcción. Uno se detuvo y abrió ligeramente la boca. Los característicos hilos de saliva teñidos de rojo eran visibles, una señal de que los animales no se habían dado un festín hacía tiempo. Los 60 dientes dentro de su boca eran de 2.5 centímetros y estaban listos para desgarrar cualquier cosa que se cruzara con su camino. La construcción ya había sido frenada una vez debido a la presencia de uno de estos lagartos gigantes. Una fotografía de un dragón de Komodo frente a un camión de construcción fue viral en redes sociales. La fotografía era un recordatorio del miedo hacia esta criatura y lo peligroso que puede ser Rinca, pero también mostraba tristemente cómo este depredador estaba observando al culpable de la destrucción de su hábitat natural. A pesar de su gran tamaño, los lagartos son capaces de acercarse sigilosamente a presas desprevenidas. Pueden moverse silenciosamente entre la maleza y sus pisadas pasan desapercibidas en el suelo. Mientras Elías y sus compañeros estaban ocupados de espaldas a la maleza, un dragón de Komodo se abalanzó hacia ellos. A pesar del ruido del trabajo, no tenía miedo y se siguió acercando. Fue solo cuando estaba a unos metros de distancia que Elías lo notó. De repente saltó hacia atrás cuando se encontró cara a cara con el enorme reptil, que se escabulló hacia adelante y se abalanzó sobre él. Le agarró la pierna con sus mandíbulas y él tropezó hacia atrás. Sintió los dientes penetrantes que le cortaban la pierna. Cuanto más tiraba hacia atrás, más luchaba el dragón, que movía la cabeza de un lado a otro y reajustaba su agarre. Elías pensó que se lo iban a comer vivo. Podía sentir el desgarro de su carne. Sus compañeros trataron de ayudarlo e inmediatamente recogieron rocas y trozos de tierra seca y los arrojaron al dragón de Komodo, pero no se vio afectado. En su lugar, tomó otro bocado de Elías mientras él gritaba pidiendo ayuda. El veneno corría ahora a través de su torrente sanguíneo, amenazando con enviar su presión arterial en picada y lo puso en estado de shock. Los dientes de sierra desgarraron su piel y músculo. Grandes heridas abiertas en la parte inferior de la pierna y el muslo estaban ahora derramando sangre en el suelo. Estaba siendo comido vivo. Cada vez que intentaba ponerse en pie, el dragón Komodo volvía a tirar de él hacia abajo. Con las manos, intentaba quitarse al animal de encima, pero los afilados dientes del dragón se incrustaron en ellas y las cortaron. Nadie quería interponerse en su camino. Un intento de contraataque y ellos quizás también terminarían siendo víctimas de sus filosos dientes y su veneno mortal. Julius Bucky, jefe de seguridad, recibió la notificación por radio de que un trabajador había sido atacado. Ordenó a los guardaparques que acudieran al lugar de inmediato. Fueron al lugar en sus vehículos y entraron en acción. Entre todos consiguieron liberar a Elías de las fauces ensangrentadas del reptil. Lo pusieron a salvo,
pero la sangre que emanaba de sus heridas abiertas atrajo a otros dragones de todas partes. Los dragones de Komodo tienen un increíble sentido del olfato y pueden oler la sangre a varios kilómetros de distancia. Elías y el resto del equipo estuvieron en verdadero peligro cuando más dragones emergieron de la maleza, rodeando al trabajador. Todos subieron rápidamente a la parte trasera de los vehículos de construcción. Lo llevaron rápidamente a una orilla donde una lancha lo estaba esperando. Lo llevaron a un centro de salud en Flores para hacerle un tratamiento de emergencia. Luego fue trasladado a un hospital en el continente. Logró estar estable y se supone que sobrevivió, ya que no se ha informado que murió a causa de sus heridas. Desde el ataque, las personas que sobrevivieron al ataque del dragón de Komodo fueron perseguidas por estos lagartos. Incluso los guardaparques son atacados ocasionalmente. Recuperarse tanto del veneno como de la gravedad de las mordeduras puede llevar meses, incluso años de terapia tanto física como psicológica. Los lugareños están acostumbrados a vigilar sus pasos, especialmente en Rinca, donde hay 1,300 dragones. Toman el sol en la entrada de sus casas o justo fuera de sus puertas. Los locales han encontrado una manera de vivir junto a estos antiguos lagartos, pero si su hábitat sigue siendo destruido, no habrá ningún lugar al que los dragones puedan ir, y el conflicto con los seres humanos probablemente empeoraría. Actualmente los científicos no creen que los dragones de Komodo sobrevivan más allá del año 2050 debido al cambio climático. Por desgracia, su tiempo en esta tierra parece estar acabando. A diferencia de Elías Sagas, el dragón de Komodo podría no ser capaz de evitar el cumplimiento de su aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.